nació la idea? La idea nació de Carlos, es de Carlos Montero. La idea, el libreto, el armado del libreto y la guía de la compaginación. La idea es de él, partió de ahí, que se mandó un flor de libreto con esa historia. Esto nació en noviembre del año pasado, en 2010. Nos planteábamos con los corresponsales solamente en origen, el equipo de 20 corresponsales que tiene las radios del Sodre en todo el país, armar una representación como en vivo de los principales hechos de 1811 para generar un reporte de una hora, un programa especial de una hora, en el cual aparecieran destacados, aunque no conectados, los hechos principales, uno por departamento. Obviamente que está la idea que uno tiene y luego la que la realidad permite concretar. Y esto fue más bien por lo histórico y no por los corresponsales, porque los corresponsales comenzaron su investigación y en muchos de los lugares había hechos o muy secundarios o en algunos les decían que no había hechos en su departamento. ¿Por qué te parece que es importante? Es importante en principio por la imaginación, por el lado de la imaginación. Es decir, la radio es un elemento importante para jugar con ese aspecto. Entonces, imaginar que la radio hubiera existido en el 1811, se hubiera transmitido en la Revolución, bueno, es jugar con la imaginación. Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque bueno, es una pequeña gran lección de historia, de manera además, creo que un poco más amena o distinta. A partir de ese día comenzamos a construir, me aislé 10 días a fines de noviembre, tratamos de juntar las 3 etapas, la etapa del alzamiento, la etapa del sitio y la etapa del éxodo, tratar por los propios libros o documentos históricos, encontrar hechos que desde los propios departamentos los historiadores locales no les destacaban, y de cualquier forma encontramos que ni estaban distribuidos proporcionalmente, como es la historia, que no está escrita de antemano y muchas veces sucede a partir de causalidades o de casualidades. Y entonces decidimos hacer algo un poco más amplio. Cuando ellos entrevistaron a 20 historiadores y teníamos historias que se referían a otros departamentos o a departamentos que no existían obviamente, pero estaban en los lugares, nos dimos cuenta que era imposible enfrentar una historia inconexa de hechos aislados, reportados uno por cada corresponsal, porque algunos tenían 5 hechos, otros ninguno, y otros habían acontecido en Montevideo. Por lo tanto, era necesario al menos ampliar el proyecto a la participación de los mobileros de Montevideo. Como nosotros tenemos los corresponsales nacionales, la primera duda es, bueno, pero no había nación, por lo tanto, hasta el término quedaba desubicado para el momento. Por lo tanto, la primera idea que surgió es que iban a transformarse en los corresponsales orientales. La otra imposibilidad era que buena parte de esos departamentos y buena parte de esas ciudades no tenían el nombre que tienen hoy o no existían siquiera como población. En el caso de Salto, existía el Salto Chico como un accidente geográfico y como un viejo fortín. Existía algún pueblo de indígenas, como fue Sandú, pero no propiamente las ciudades que se fundaron, las villas, perdón, que luego se transformaron en ciudades. Por lo tanto, ese trabajo de reconstrucción inicial era, encontremos los lugares que efectivamente existían, cómo se llamaban, y nuestros corresponsales como corresponsales orientales. Un libro, pero imaginando eso justamente, que hubiera estado ahí la radio y relatando los hechos que formaron el proceso de la revolución. Por esos dos lugares me parece que juega bien la historia esta que se armó. A partir de allí se empezó a preparar una línea de conducción de hechos, una cronología, y cuando se elevó, ya con los historiadores entrevistados, la dirección dijo, bueno, esto sería fundamental transformarlo en un CD que quede como los 4 discos que hizo el Sodre para los 150 años de la Revolución. O sea, estamos hablando 50 años atrás, medio siglo atrás. Salieron 4 discos con la voz de Alberto Candó, el principal actor de la Comedia Nacional, que leía documentos de Artigas para otro tiempo de otra época. Y nosotros nos planteábamos hacer un producto radial. Eso significa con otros tiempos,
lo que transforma todo en una ficción, aun cuando el contenido sea contrastable históricamente. ¿Por qué? Porque los ritmos y las simultaneidades no eran los de esa época. Ese fue el planteo, y ahí fue cuando tomamos el planteo y la decisión, cuando presentamos la decisión, y el director la aprobó, de integrar a toda la radio en un proyecto que era conductores, animadores, mobileros, historiadores, locutores, y ahí se pudo hacer una historia que cuenta con un centenar de voces de las radios públicas. Juega por el lado de que, creo que a la mayoría nos pasa, del proceso revolucionario conocemos hechos puntuales, o sea, batallas Piedras, Víctor Asensio, y de la escuela, nos quedó esa historia, peleando contra los portugueses, españoles, pero son hechos, nosotros los tenemos, creo, en su mayoría, la gente, como hechos aislados. Y referirlo al 1811, el 2011, bicentenario, más allá de la cuestión del festejo del bicentenario, que es discutible, pero es importante, como me parece, para conocer un poco más el fondo de la cuestión, de que no son hechos aislados, esas batallas, esos eventos que pasaron, antiguos escapando, viniendo, yéndose, son parte de un proceso. Que era imposible definir, primero, un país que no era un país, que era un Montevideo y una banda oriental que dependía de Buenos Aires y de Yapeyú. Por lo tanto, banda oriental, provincia oriental sería luego. En ese momento era un territorio limítrofe entre la corona de Portugal y la corona española, que se disputaban en el Plata el meridiano, que tenía un antimeridiano, que era el de las Islas Molucas o de Filipinas, cerca de allí, en los cuales se había dividido el papado del mundo. Lo había dividido en dos por el Tratado de Tordesillas. Por lo tanto, siempre hubo una frontera difusa que los portugueses fueron empujando hacia el oeste y los españoles intentaron frenar. Creo que es hoy el destino histórico de Brasil o del UNASUR, es seguir llevando su frontera lo más cerca del Pacífico. Por lo menos Brasil es la continuidad de la meta geopolítica de Portugal, ¿no? No solo se festejan las fechas este año, sino que hay, me parece, un trasfondo que está bueno, que es el hecho de aprender, porque bueno, como que los medios están como atentos a eso. Hay cosas buenas y cosas malas en toda esta movida. Pero por el lado de la historia lo rescato como algo buenísimo, por el lado de aprender un poco más qué fue lo que pasó.